Hola a todos, yo soy Chris, bienvenidos a un nuevo video. En los videos anteriores habíamos visto algunas de las oportunidades para salir a los Estados Unidos, a Canadá, ya sea como intercambio o trabajando con una visa agrícola o no agrícola, pero algo que suelo escuchar muchas veces es gracias, pero de pronto lo tendré en cuenta para el otro año o para mañana. O es que hay algo que me apega aquí, o siempre hay un pero, un pero que nos impide dar ese primer paso hacia una meta. Y es de lo que voy a estar hablando hoy en este video, así que vamos a ver de qué se trata. Para comenzar voy a resumirles rápidamente mi historia para no aburrirlos y no hacer este video tan largo. Bueno, inicialmente yo nací y crecí en Colombia en una familia que no era rica, no era extremadamente pobre, pero siempre vi como mis abuelos, mi mamá, siempre tenían problemas financieros. Para una persona como yo, ese niño años atrás que está allá en el pasado, era imposible lograr lo que hoy día he logrado. Entonces, uno de los primeros logros fue terminar como tal un bachillerato, empezar una universidad, terminar la universidad y ahora estar fuera del país, haber salido del país, trabajar en lo que yo estudié y haber estado fuera como tal del país. Esto es algo que para ese niño en ese entonces era imposible. En mi caso fui el primero en estudiar, en ir a una universidad y en salir del país, el primero en mi familia. Así que lo imposible para este niño que venía años atrás, venía en camino, se volvió posible. Entonces aún no me considero que sea rico o millonario, pero sí puedo decir que soy feliz. Y esto es uno de los objetivos de este canal, lograr la felicidad y el éxito, ya que es algo que es único de cada persona. Así que una de las cosas que me llevó hasta el lugar donde estoy actualmente es el haber tomado pasos, el tomar esa iniciativa y empezar a dar pasos. Ese primer paso es el más difícil, pero siempre es el que nos va a empezar a llevar uno tras uno, un paso a la vez. Entonces, muchas veces nos quedamos en quereres. Todos siempre soñamos con hacer algo más, con querer algo más y tener una ambición para nuestra vida, especialmente si estamos pasando por momentos difíciles, si no tenemos una calidad de vida sumamente alta o que por lo menos nos permita vivir tranquilos. Así que muchas veces se le pregunta a la gente, usted, bueno, ¿quiere más dinero? ¿Cuánto quiere? ¿Quiere tener un mejor trabajo? ¿Cuál es ese mejor trabajo? ¿Dónde quiere estar posicionado? ¿Usted quiere salir del país algún día? ¿A qué país quiere irse? ¿Usted quiere aprender un nuevo idioma? ¿Qué idioma quiere aprender? Y lo principal, ¿qué y cuándo lo piensa hacer? Por lo general, este tipo de metas siempre es una procrastinación. Siempre lo vamos dejando para mañana, para después, y se va pasando toda la vida hasta que después de años ya vemos como otras personas lo han logrado, otras personas sí han dado ese primer paso y ya han llevado a cabo una carrera nueva, han ejercitado sus músculos, las personas que quieren adelgazar y de pronto tonificar, etcétera, las personas que quieren viajar ya han viajado en algunas partes. Entonces siempre este momento es donde empiezan los remordimientos y todo es por no tomar este primer paso. Así que bueno, ¿cómo podemos tomar un primer paso en la vida? Ya que muchas veces las oportunidades están allá afuera, pero no sabemos cuál de ellas tomar. ¿Qué paso, hacia dónde dar ese primer paso? Entonces, lo principal es enfocarnos, es saber qué queremos en la vida y hacia dónde vamos a dirigir ese querer, hacia dónde vamos a dirigir nuestras metas. Entonces, una recomendación que siempre doy y que siempre me ha funcionado bastante bien es hacer una hojita como la que aquí les muestro. Entonces, vamos a dividir la hoja en dos y en una parte vamos a escribir lo que ya hemos logrado. Entonces, lo que ya vamos a poner el chulito de que ya logramos algo. Los logros no siempre son relacionados al dinero. Eso, borrémonos de la cabeza este tipo de éxitos y de logros de que siempre es estar con mucho dinero, con muchas propiedades. Esto es totalmente falso. Así que lo que vamos a realizar es, por ejemplo, terminé mi primaria, terminé mi secundaria, empecé una carrera nueva y hice una carrera técnica
si tenía algún vicio, entonces dejé de fumar, bajé de peso, realicé por un año obras de caridad, hice un voluntariado, hice, bueno, todo este tipo de logros, y vamos a ver de que cuando empezamos a escribir, empezamos a recordar y van sumando los logros. Después de que ya tengamos estos logros, entonces ahora vamos a ir al objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de aquí en adelante? Una meta a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pueden ser una, dos, tres, pero que sean realistas y que sean posibles de cumplir. Así que vamos a poner nuestras metas aquí. El objetivo es de que ya tengamos un objetivo como tal, un lugar donde tirar la flecha o donde vamos a ir hasta ese objetivo. Ahora, ¿cuál va a ser el vehículo que nos va a llevar a este objetivo? Entonces, cuando yo hablo de un vehículo, no es como tal una moto, una bicicleta, sino es simbólico qué vehículo voy a utilizar para ir hasta esa meta. Entonces, puede que la meta esté bastante lejos y si voy caminando voy a tardar años. Pero entonces, si yo planeo un mejor negocio, si planeo abrir mi propio negocio, si planeo lo que sea, si tengo que estudiar, si estudiando es un vehículo para irme hacia mi meta, hacia un mejor lugar, pues bueno, lo voy a hacer. Si mi meta, por ejemplo, es convertirme en un muy buen cantante, entonces van a tener que empezar a practicar, a grabarse, a hacer muchas cosas para lograr esa meta. Pero siempre vamos a pensar en la meta y en el vehículo que nos va a llevar a esa meta. Entonces, un paso a la vez. Y esto, una vez de que ya tengamos en papel esto, ya ahora sí es la hora de tomar un paso. Y cuando ya vamos a tomar un paso, que es el momento que más nos da miedo y que por lo general ese momento en el que vamos a dar ese paso es donde nos tratamos de parar allí y tratar de agarrar lo que esté a nuestro lado para no dejarnos ir. Y este es uno de los principales errores al tratar de dar este primer paso. Entonces, olvidémonos de la familia, de alguna otra cosa o persona que nos trate de atar. Entonces, veámonos como un árbol, no en el sentido de estar fijos en un solo sitio, sino de que para que un árbol sea fuerte y mantenga muchas ramas, tiene que fortalecer primero su tronco y ahí sí empieza a sacar ramas y sacar frutos. Entonces, usted primero tiene que desapegarse de las demás personas, fortalecerse usted, trabajar, hacer sacrificios, luchar, dar pasos, fracasar y de eso aprender y volver a levantarse y seguir en el camino. Y ya cuando esté fuerte, cuando usted ya tenga una libertad financiera, cuando usted ya tenga algo más fuerte, ahí sí ya puede ayudar a otras personas, soportar a otras personas. Entonces, por el momento simplemente es desapegarse. Si el sacrificio es salir del país y estar lejos de la familia, estar, no sé, tal vez en otras condiciones, lejos de la familia, lejos de su pareja, totalmente solos, o bueno, esto puede ser cualquier tipo de sacrificio, lo vamos a realizar. Así que hay algunas ayudas para este primer paso, para algo que nos impulse a dar este primer paso. Uno de los libros que siempre llevo en mi memoria es este libro que les muestro acá, que es Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. Si ustedes lo tienen, perfecto, es un muy buen libro que ustedes pueden leer. Si no lo tienen, acá en la cajita de la descripción les voy a dejar el link donde ustedes pueden ya sea comprarlo en físico o descargarlo, comprarlo y descargarlo en su Kindle, que es una muy buena herramienta para tener libros, una librería completa simplemente en un pequeño dispositivo electrónico. Este Kindle es muy recomendado, así que lo van a poder descargar y lo van a poder leer. Entonces no es de que nos vamos a volver totalmente egocéntricos y vamos a desprendernos totalmente de las demás personas y solamente preocuparnos por nosotros mismos desde el ego. No. Esto es simplemente darnos cuenta de que nada es para siempre y de que debemos amar, pero desapegarnos de objetos, de personas, de situaciones y salir de esta zona de confort. Entonces, una vez de que aprendamos a desprendernos, a desapegarnos de otras personas, de situaciones, de cosas, vamos a poder dar este primer paso con mayor facilidad. Otro libro que es bastante recomendado es La culpa es de la vaca. Es un libro muy popular, si usted ya lo tiene, perfecto, vuélvalo a leer. Y si no lo tiene, aquí en la cajita de descripción le dejo también el link donde lo puede adquirir.
Es un libro supremamente interesante. A través de diferentes cuentos vamos a estar viendo la importancia de tomar las decisiones y de que los únicos que somos responsables de todo lo que nos pasa en la vida somos nosotros mismos, ya que muchas veces, como cualquier humano, podemos echarle la culpa a muchas situaciones. Incluso me incluyo ahí, de que en el pasado era un tipo de estas personas, de que cualquier cosa era porque mi familia de pronto no tenía los ingresos, entonces decía, no los juzgaba, sino simplemente no, eso es imposible, yo no puedo hacerlo porque eso de pronto es para gente con plata, yo no tengo lo suficiente dinero, plata para pagar eso, es imposible, no, es difícil, no, de pronto no, eso es de pronto tal cosa, tal persona, esto puede ser el gobierno, puede ser hasta la vaca le echa la culpa a uno. Y lo primordial para dar este primer paso también es de que al evaluar lo que ya hemos hecho y si esta lista de todo lo que ya hemos logrado no está tan larga, entonces todo lo que haya pasado en nuestra vida debemos ser los responsables de todo ello, no echarle la culpa a cualquier otro destino, ya que no tenemos la culpa de nacer en una familia que no sea rica, que no sea bastante adinerada o que no tenga algunas propiedades, etcétera. Pero sí es nuestra responsabilidad el dar todo lo mejor y tratar de lograr lo mejor, lograr ese éxito y esa felicidad en nuestra propia vida. Y estos son solo dos ejemplos que personalmente me marcaron a la hora de tomar pasos desde que estaba adolescente, y asimismo todos tenemos algún libro, alguna obra que nos ha motivado a hacer algo. Asimismo, si usted tiene sus libros, sus autores favoritos, háganoslo saber en la cajita de los comentarios, compartamos esta información con más personas y empecemos a dar ese primer paso. No lo pensemos dos veces, hagamos nuestra lista, planteemos nuestra meta y empecemos a dar los primeros pasos hacia esa meta. Así vamos a lograr en un corto plazo, en un mediano plazo o incluso a un largo plazo, vamos a lograr la felicidad y el éxito que para nosotros nos dé esa paz y esa tranquilidad. Sin más, esto sería todo, me despido y nos vemos en un próximo video.